tuve la oportunidad, cuando yo era soltera, de viajar a diferentes lugares. Ustedes lo saben, los que son de más años aquí en la casa saben eso. Y Dios ha puesto siempre gracia y favor en mi vida. Y hubo unos misioneros y unos pastores. Yo les presenté el proyecto y les dije que yo deseaba capacitar a hermanos para que estos hermanos entren al conservatorio de música y cuando estén en el conservatorio, ellos aprendan tanto que puedan enseñar a los demás dentro de la iglesia, pero tengamos un buen grupo de personas capacitadas. Ellos apoyaron, hermanos. Empezaron a dar dinero. De la iglesia metimos a 4 a 5 personas en ese entonces. Y los hermanos daban y estaban en un conservatorio particular. Eso no es barato. Pero ¿sabe lo que pasó? Me llevé la gran decepción de la vida. Pero entendí después. ¿Por qué? Porque las personas estaban estudiando y mientras estas personas estudiaban, está conmigo, estudiaban y yo llamaba para preguntar cómo estaban. Habían días que faltaban a las clases, que querían seguir durmiendo, que era muy lejos. Y a las mamitas les decía, ¿y ustedes? No, que ellos no quieren. Y las mamitas tampoco empujaban. Y por ahí otros que eran 2 más grandes descuidaron esta gran oportunidad, siendo personas con talento musical. ¿Qué aprendí después yo? Yo aprendí una cosa. Aprendí claramente que Dios quiere prosperar a su gente. Pero cuando las personas, escuche bien, no pueden cambiar su mente de pobreza y de escasez, por más que alguien quiera bendecirles, quiera ayudarles y quiera darles, si su mente no cambia, no podrán ser prosperados, aún poniéndoles Dios la bendición en sus propias manos. Y la mentalidad de pobreza tiene que romperse, porque es una mentalidad que incluso ha sido aprendida o incluso no solo aprendida por los padres, sino porque uno también ha venido de la pobreza. Y en la pobreza hay muchos miedos a perder lo poco que se tiene. Y en lugar de ser buenos mayordomos para el Señor, nos volvemos personas que queremos cuidar lo poquito que tenemos porque hay una mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza tanto miedo tiene y no puede aprovechar las oportunidades que Dios les da por delante, hermanos. Entonces yo aprendí que si no se rompe la mentalidad de pobreza, por más que Dios quiera brindarte su prosperidad de parte de Él, usted perderá las oportunidades y la prosperidad que Dios le quiere dar. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos ahora sí al libro de Proverbios capítulo 6. ¿Está conmigo? Vamos a leer desde el verso 6 al verso 11. Proverbios 6. En el versículo 6 dice, escuche, hoy vamos a hablar, no, está bien ahí. Oh, gracias. Hoy vamos a hablar la importancia de romper la mentalidad de pobreza. Porque si no rompemos esa mentalidad, por más que Dios quiera prosperarnos y bendecirnos, no vamos a vivir en su prosperidad y en su bendición. ¿Cuántos quieren ser prósperos aquí? Veamos lo que dice Proverbios. En el versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor,
prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Miremos aquí 5 cosas. Este pasaje que ustedes tienen aquí, se puede sacar una riqueza tremenda, pero solo porque el Espíritu Santo trataba a mi corazón de cómo es que si Dios quiere prosperar y está dando principios y está dando enseñanza, pero nosotros no cambiamos la mentalidad, perdemos todo lo que Dios nos da. Lo primerito, ¿qué le dice Salomón a este hombre perezoso? ¿Qué le dice? Ve a la hormiga. El primer argumento o pensamiento de pobreza que tenemos que nosotros quitar de la mente es resistir la instrucción. Resistir la instrucción. La gente que tiene mentalidad de pobreza no quiere ser instruido, no quiere ser enseñado, no quiere aprender, no quiere invertir en sus conocimientos, no quiere. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad de pobreza. Se quedó hasta ahí y hasta ahí se quedó. No quiere aprender más. Pero el Señor habla a través de Salomón que si nosotros tenemos que romper una mentalidad de pobreza, es no resistir a la instrucción. Y no necesitamos mirar a gente tan próspera y tan grande, porque las hay. Las hay gente muy rica. Gente de Colgate, de KFC, personas creyentes como por ejemplo el negocio de Chick-fil-A en Estados Unidos, con políticas cristianas que los domingos no trabajan, qué lindo, porque le dan el día para Dios. Y es una de las empresas que está creciendo y sigue creciendo grandemente, porque el principio es honrar a Dios. Por eso las riquezas o los negocios tienen que estar alineados a Dios. Si usted tiene un negocio que usted lo administra y trabaja hasta el domingo y no está en la casa del Señor, usted no está honrando a Dios. Porque al menos debería estar aquí en la casa del Señor, con su familia, enseñándoles. Ahora, no necesitamos ver a gente tan grande y decir, uy, qué grande. Y el pobre puede decir, ¿qué va yo llegar a eso? ¿Cuándo? Porque no tengo. Pero el Señor nos lleva a cambiar la mentalidad de pobreza mirando al piso. Mira al piso. ¿Qué hay en el piso? Las hormigas. Es como el Señor diciendo, no necesitas una academia tan grande, no necesitas una universidad tan cara. Para que tú seas próspero, mira al piso y mire ese insecto llamado hormiga. Ese insecto chiquitito es una enseñanza para nosotros. La mente pobre rehúsa aprender a observar, a sacar deducciones, a aplicar. Porque cuando el Señor quiere enseñarnos algo a nosotros, no es solo para que tengamos conocimiento, es para que apliquemos. Si nosotros aprendemos algo aquí y lo aplicamos, seguro vamos a ser muy bendecidos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? No digan no, no se resista a aprender. Y hoy, si usted nunca se ha detenido a ver a las hormigas, mírenlas hoy. Mírenlas. Allá donde vivo en Estados Unidos hay hormigueros bien grandes, hermano, que si uno no se da cuenta y va pateando, todas las hormigas se le subieron a uno. Mucho tiempo atrás, leyendo de la hormiga, había hasta pena me da matar una hormiga. Pero me da pena en el aspecto de que son tan laboriosas, tan trabajadoras, tan esforzadas. ¡Wow! Y yo las miro, yo he mirado. Si usted no ha mirado a una hormiguita, vaya y mírelas hoy.
¿Qué hace la hormiga, hermanos? Y cuando el Señor dice, ve a la hormiga y aprende de sus caminos, o mira sus caminos, ¿sabe lo que el Señor dice allí en el verso? Mira sus caminos. Es mira el proceso de trabajo de la hormiguita. Míralo. Porque una hormiga puede cargar sobre ella más del 50 veces más el peso de ella. ¡Wow! Y para la hormiga no existe obstáculo, ni piedra, ni río, ni nada. La hormiguita va y rodea el lugar, pero cruza al otro lado. O si no, entre ellas se hacen un puente viviente de hormigas. Yo no sé ni cómo lo hacen, pero ellas cruzan al otro lado. La hormiga nunca dice no puedo. Nunca dice me rendí. Si usted tuvo algún negocio alguna vez y lo perdió y se rindió, quítese la mente de no intentarlo otra vez, porque el Señor quiere bendecirle. ¿Y cuándo han visto gente próspera que en la primera apuntan y lo logran? Hermano, la gente próspera sabe que tiene que arriesgarse. Pero con el Señor nosotros tenemos la guía perfecta del Señor, porque Él va a instruir, Él va a guiar, Él le va a decir qué hacer. Ayer en el testimonio una hermana dijo aquí algo importante, que en su negocio la gente y los trabajadores le dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer con los extorsionadores? Pero ella tiene una autoridad del Señor y ella les dijo a ellos, no se preocupen, porque aquí no nos van a pedir y no nos van a extorsionar. Aquí servimos a Dios, yo solo soy una administradora y Dios es el dueño de mi negocio. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Porque cuando el Señor te da algo y te bendice, el Señor te bendice y te va a proteger, te va a cuidar, porque estás alineado al propósito del Señor. Dios no te da para estar estresado y sufriendo. Dios te da y me da para que nosotros estemos en paz, tengamos el gozo, tengamos su provisión, bendigamos su reino y su obra. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo dice el texto? El 6, verso 6. Ve, ¿cómo dice? Deja la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira sus caminos y sé sabio. Entonces, no rehúse la instrucción. Mire a la hormiga, mire los caminos y los procesos de cómo es tan trabajadora. Y luego entonces, ¿qué dice? Sé sabio. ¿Cuándo alguien es sabio? Cuando lo que aprende, lo que recibe, lo aplica. Lo aplica. Entonces, ¿es el deseo de Dios prosperar a su iglesia? Sí. No tienes que mirar a gente tan grande para decir, uy, qué próspero. Yo nunca llegaré allí. ¿Cómo lo lograré? Y en lugar de mirar lo que se tiene, se queja uno de lo que no tiene. Porque ve tanta grandeza. Mire al piso, búsquese una hormiguita. Y después de que el Señor le ayuda a mirar todo ese trabajo, ahora diga, Señor, no me rehúso al aprendizaje. Quiero aprender. Dime qué hacer. ¿Qué es lo segundo? Léame el versículo 2. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. Está ahí. Escuchen. ¿Qué tenemos que ver aquí con la hormiga? Y esto solamente, escuchen, esto no aplica en liderazgos de tema eclesiástico. Porque dentro del cuerpo de Cristo se necesita liderazgo. Pero la enseñanza aquí de una hormiguita es que dice no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. ¿Sabes lo que eso significa? Que tenemos que aprender a romper en nosotros la mentalidad de esclavos, de ser solo mandados, de ser supervisados todo el tiempo para hacer algo. Hay personas en sus trabajos con mentalidad de pobreza que solo hacen el trabajo si su jefe está ahí. La mano del jefe engorda el caballo, dicen, ¿no? ¿Sabe por qué pasa eso?
Si hay personas que trabajan en algún negocio, en alguna empresa, y usted no hace su trabajo a menos que su jefe se le vea, usted tiene una mentalidad de pobreza. Porque solo se mueve si su jefe está ahí. Y solo hace si su jefe lo ve. Pero cuando su jefe se va, no está. ¿Por qué? Porque usted quiere que el jefe lo supervise, le vea y le mande. Pero ¿qué dice el señor de la hormiguita? Que no teniendo ni capitán, ni gobernador, ni tampoco señor. Eso significa que la hormiga tiene un liderazgo interno. Por sí misma. Ella sabe lo que tiene que hacer. Si usted no quiere tener una mentalidad de pobreza, tiene que renunciar a una mente de esclavitud, a una mente de ser solamente visto para hacer las cosas. El hombre y la mujer que va a prosperar en este lugar tiene que tener liderazgo propio. Tengo que hacerlo, lo voy a hacer. ¿Está conmigo? Y el Señor me va a prosperar en esto porque Dios te ha dado una idea de alguna cosa. Entonces hágalo sin miedo. Porque si Dios te lo da, que el miedo no te aterre a hacer lo que Dios quiere prosperar a través tuyo. Oyendo el testimonio de la hermana el día de ayer, dice, en mi negocio hay música cristiana, hay textos bíblicos en el lugar. Todos nosotros tratamos bien, inclusive a los malhechores que entran, porque se los conoce, y les damos tratado y hablamos del Señor. ¡Qué bendición! ¿Se puede o no se puede levantar un negocio porque Dios te quiere prosperar a ti, sin importar las amenazas que la gente diga? Si te alineas al plan del Señor, ellos no te tocarán en el nombre de Jesús. No te tocarán porque Dios quiere prosperarte. ¡Aleluya! ¿Qué tiene que hacer entonces? Levante ese liderazgo interno. Hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas y a veces la misma familia son un obstáculo. No, ¿y cómo lo vas a hacer? Y que no tienes, y que las amenazas, y que la cosa, y aquí, y allá. Y la gente, en lugar de apoyar lo que hacen ellos, cierran el camino. Pero aquel que tiene un liderazgo interno que Dios lo tiene que prosperar, oiga la voz del Señor y levántate obedeciendo la voz del Señor. Levántate y hazlo. Entonces, no tenga qué mentalidad de esclavo. Y lo siguiente, el texto bíblico. Perezoso, ¿a cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Verso anterior. Para completar, sí. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ajá. Prepara en el tiempo de verano su comida y recoge en el tiempo de la siega. ¿Sabe lo que hace una mentalidad pobre? No tiene visión para el futuro. No hay visión para el futuro. La mente pobre recibe y lo gasta todo. Lo gasta todo. No está teniendo una visión de futuro allá. ¿Qué vamos a hacer? Y son cosas aprendidas de la vida. Hermanos, me acuerdo del hermano Kim, que fue uno de los hermanos que el Señor nos conectó con ICM Casa de Oración, un coreano. Ese hermanito solo tenía, escúcheme bien, y tenía negocio, pero él estaba en sus proyectos de casas, porque compró 2 casas y unió los 2 patios para hacer su cancha de golf. Pero él levantó su compañía, tenía su compañía. No le fue la primera bien, en la siguiente lo hizo y le fue muy bien. Y él solo tenía, él me decía a mí, yo solamente tengo 4 camisas, 4 pantalones y creo que me dijo 3 pares de zapatos. Pero eso sí, usted lo veía a él bien vestidito, bien planchadito. ¿Por qué? Porque lo que él trabajaba, él lo estaba utilizando tanto en ahorro como también en inversión. Y logró tener lo que él deseaba. Y luego de eso, educó a uno de sus hijos, al mayor, en Estados Unidos, que fue uno de los excelentes estudiantes de la universidad, que la IBM, creo que se llama IBM, la compañía IBM los contrató antes de que se graduara. A él le fue muy bien.
Se fue porque su hijo murió acá, el menor, y ya él no tenía sentido para él seguir luchando acá si era por él que trabajaba por el segundo. Pero fue próspero. ¿A qué voy yo? Que las personas de mentalidad pobre todo lo gastan. La Biblia dice que el necio todo lo disipa. Pero en la casa del sabio, dice la Biblia, hay aceite y hay vino. Es decir, hay algo que se ha recolectado. ¿Y qué hace la hormiguita cuando viene el verano? Preparan la semilla, agarran semilla. ¿Sabía usted que la hormiguita tiene que partir la semilla? Porque si la hormiga no parte la semilla y ella esconde la semilla va a germinar y ya no va a ser comida para ellas. Así que la hormiguita, por eso la Biblia dice, mira, sé sabio, la hormiguita coge la semilla, la tiene que secar, la tiene que partir y luego la esconde bien abajo en la tierra. ¿Y por qué hace eso la hormiguita? Porque la hormiguita sabe que va a venir el invierno. El pobre nunca mira que a futuro va a venir una necesidad, una crisis, y no hay de dónde sacar, solo se mueve al momento de la crisis. Pero eso es una mentalidad que Dios quiere que rompamos, que veamos a la hormiguita que prepara su alimento, prepara todo porque el invierno es frío y no va a haber semilla. Ella lo tiene incorporado dentro de ella y ella lo sabe. Si Dios nos dice, mira a la hormiguita, Dios nos está diciendo a nosotros, no te gastes todo lo que ganas. Sé previsor, sé previsora, ahorremos. Y el día miércoles les enseñé a los hermanos que hay un porcentaje bíblico para ahorrar. Conforme al modelo de José, el 20% de la ganancia debería ser un ahorro. La quinta parte de mi ingreso debería de ser un ahorro, como una previsión para el futuro. Sin hablar de inversiones. Porque el Señor no solamente quiere que acumulemos, sino que también multipliquemos. El Señor también quiere que demos generosamente para Él bendecirnos. ¿Está conmigo? Entonces el pobre no tiene visión de futuro, solo vive, gasta todo y se acabó. ¿Qué tienes después? Bueno, Dios dice que rompamos esa mentalidad para empezar a ahorrar. Ahorre bíblicamente, guarde, porque vendrá el día difícil, el día oscuro, el día malo puede llegar para cualquier persona y ya tendremos nosotros para poder salir de ese día. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cuál es la siguiente? Ahora sí, vamos. Sí, es ese. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Ya. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar las manos por un poco de tiempo. Entonces, ¿es malo dormir y descansar? No. Pero aquí está hablando de una hormiguita que trabaja en el tiempo del verano, en el tiempo de la cosecha. Eso quiere decir que cuando estás trabajando, cuando tienes una oportunidad que Dios te da, no digas 5 minutos más, quiero dormir, 10 minutos más. O se acostumbra a levantarse muy tarde en la mañana. Alguna vez oí que la gente que no quiere prosperar se levantará tarde. Porque la gente próspera tiene que levantarse de madrugada primero para estar con su Señor, antes que cualquier cosa, antes que cualquier proyecto. Es Dios, es Él. ¡Oh, aleluya! Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver para romper una mentalidad de pobreza? No pierda el tiempo. No duerma más cuando tiene que trabajar. No duerma más. Dice la Biblia, no cruces las manos. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que las manos son el instrumento laborioso para hacer lo que haya que hacer. En el tiempo de la oportunidad, del verano, de la cosecha, donde todo está bien, donde usted cierre su mano, eso significa
que usted deja de ser laborioso, trabajador para su proyecto, para su negocio o para su empresa o para donde está trabajando. Que esperamos, como yo les digo a mis hijos siempre, si es bueno trabajar con jefes para que aprendas cómo es. Pero yo les he dicho desde chiquito, yo no quiero que ustedes tengan un jefe encima. Quiero que ustedes empiecen a mirar la vida como una persona que puede tener prósperamente algo que Dios les da para poder conducirse en las cosas del Señor en el tiempo que quieran. Porque si uno no aprende desde abajo, cuando esté arriba, no va a entender cómo está la persona de abajo. Y por eso es que la gente que enriquece sin estar alineado a Dios tratan mal a sus empleados, a sus colaboradores. Y eso es injusto. Les pagan mal, no les pagan a tiempo, los botan sin ninguna misericordia. Eso es injusto, pero aquel que tiene de parte del Señor una bendición y una prosperidad, sabe que si está alineado con Dios, el personal que tiene es digno de un buen trato. Hay que tratarlos bien, hay que pagarles bien, hay que liquidarlos bien. El impío hace cosas injustas para enriquecerse, pero el que es verdadero hijo del Señor tendrá que hacer las cosas como el Señor nos dice que hagamos. Amar al prójimo como a ti mismo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Mentalidad de pobreza, no pierdas el tiempo. Ahora mucha gente y los jóvenes sobre todo, estando en el scroll a cada rato de las redes sociales. Oiga, hermano, eso está tremendo, se ha hecho una adicción. Y solamente pasan mirando la foto, chequeando ahí. ¿Qué hace? Eso no es productivo, estás perdiendo tu tiempo, a menos que lo estés usando porque es parte de tu trabajo, es parte de las cosas que tienes que hacer para que tu negocio crezca, para que las cosas prosperen, o porque quieres dar el mensaje del Señor y estás poniendo algo. Está bien si es negocio, está bien si está predicando el Señor. Pero eso de solamente que los hijos desde ya solo pierdan el tiempo scrolleando, suben, scrollean, están en el scroll, una página, otra página, entran a la otra, y perdiendo el tiempo. La gente pobre, exacto, hacen millonario a otros, así es. La gente pobre pierde el tiempo, hermanos. Hay que trabajar, dicen amén. A mí Dios me llamó a dejarlo todo por Él, porque yo emprendí un negocio, yo emprendí un laboratorio. Fue un milagro del Señor. Yo me cansé de trabajar en el Seguro Social, en el Hospital Luis Bernaza. Me cansé de eso, me cansé de estar trabajando en una empresa privada, en mi profesión. Y yo digo, no. Yo sabía que era, saben que los que somos llamados del Señor, tenemos una mentalidad de emprendimiento, pues. Es que no podemos venir de otra manera. Es un diseño del Señor para que podamos avanzar en su reino, en su obra. Y yo me cansé de eso. Y me puse un laboratorio propio, con una gente que me ayudó profesional. Y ahí trabajé. Yo veía mi vida en viento, en popa, todo en la bendición del Señor. No todos son llamados a dejarlo todo por Dios. Pero yo les puedo decir, yo fui llamada a dejarlo todo por Dios. Y no por ser pastora estoy perdiendo el tiempo. Trabajo duro. Trabajo haciendo enseñanza. Trabajo estudiando. Trabajo dándoles en la escuela de líderes. Dándoles escuela de formación pastoral. Estoy trabajando con la gente, haciendo planificaciones, haciendo una cosa, otra cosa. No todo, escribiendo también, escritora. 2 libros, ya hay uno encima mío que todavía no lo puedo ni pulir porque el tiempo falta a veces, quiero más horas. Pero los que somos llamados al ministerio pastoral no somos gente ociosa, perezosa ni vaga, porque sabemos que si Dios prospera su obra, tenemos que ser gente trabajadora, gente que dedicamos el tiempo para hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. ¿Está conmigo? Oh, gracias por su emoción. Y por último, el último verso.
un poco de sueño, un poco de dormitorio, y cruzar un poco Ese ya no, el las otro, el manos otro. para reposo. El 11. Así vendrá tu Eso. necesidad como caminante Ujú. y tu pobreza como hombre armado. Wow. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De que va a haber una reacción del pobre del ocioso, del vago, cuando le llega la pobreza. La pobreza en mucha gente teniendo, que se duerme también en los laureles, se le va a ir si no está trabajando, si no está haciendo lo que debe hacer. Y aquí dice la Biblia que la pobreza va a entrar despacito, es que no viene de golpe. Para aquellos que tenían algo y de repente se quedan sin nada, va a llegar despacito, despacito. Y luego dice, llega como un hombre armado. Si usted ve en la Biblia, esta palabra de hombre armado tiene que ver con un hombre que sabe, que es profesional, no es cualquier cosa. Y llega como hombre armado y cuando te diste cuenta, te quedaste en la pobreza. Te lo quitaron. Falta de sabiduría, falta de trabajo, falta de la guía del Señor. Entonces el Señor está llamando a su iglesia. Él quiere prosperar, como hemos dicho desde el inicio. Pero hay que romper la mentalidad de pobreza. Les repito, ¿qué tiene que romper? ¿Qué tiene que romper? Anótelo si no lo anotó. Rompa la resistencia a la instrucción y mire el suelo. Mire el suelo, lo que hemos dicho desde el comienzo. 2, quítese la mentalidad de ser una persona esclava que solo hace cuando lo miran, pero no tiene un liderazgo interno, propio. 3, falta de visión, lo gasta todo, no está ahorrando para el futuro. 4, pierde el tiempo en las cosas, no en las cosas provechosas, sino en cosas que le quitan y le roban la oportunidad de ser próspero. Y 5, que al final llega la pobreza y la necesidad con esa mentalidad de pobreza. Yo oro de verdad con todo mi corazón que aquí hayan jóvenes, adultos, que el Señor los prospere grandemente. En el ayuno que tuvimos, y oré por todos los que tenían negocio, más eran los que tenían sus negocios el día sábado que estaban aquí. Y pude mirar cómo ellos estaban buscando al Señor en medio nuestro. Y me puse muy feliz, porque yo sé que cuando nosotros somos prosperados y Dios es primero, el Señor va a bendecir el trabajo de tus manos. Dios quiere prosperarnos, pero rompamos esa mentalidad. Hoy búsquese una hormiguita y aprenda. Y hagamos lo que el Señor nos pide hacer. Amén. Dele el gran aplauso al Señor. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios.